Dios y de la patria, se abre la sesión. Ahí estamos. Porque son feos. Me parezco viejito. El acta de la sesión número 76 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 77 queda a disposición de la señora y de los señores diputados. En cuenta, la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Carta del diputado Sergio Bobadilla, de fecha 16 de diciembre, mediante la cual solicita a la comisión que evalúe la factibilidad de fusionar los siguientes proyectos de ley. El que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones que indica, correspondiente al boletín 16.919-14, con el que establece la obligación de contar con detectores de humo y alarmas de incendio en el diseño de obras de urbanización y edificación de viviendas nuevas, correspondiente al boletín 14.526-14 de su autoría. Hace presente que ambas iniciativas buscan enfrentar la propagación de incendios en viviendas residenciales por medio del sistema de detección de humo, y estos además comparten el objetivo de prevenir catástrofes incendiarios en miras de la seguridad y protección de la salud de los ciudadanos. Un oficio del secretario general de la Corporación de fecha 17 de diciembre, por el cual comunica que en la sesión 118, celebrada el lunes 16, se dio cuenta del oficio enviado por la presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, mediante el cual pone en conocimiento de la Corporación una resolución del Pleno en la causa ROL 573-2024, que contiene los fallos de primera y segunda instancia que acoge la solicitud de desafuero en contra del diputado Francisco Pulgar, presidente de esta comisión. Por este motivo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 241 del reglamento, corresponde elegir a quien lo sucederá en el cargo una vez transcurrido el plazo señalado en la referida norma. Una nota del Comité Social Cristiano Independientes de fecha 17 de diciembre, por el cual comunican que la diputada Giovanna Humá reemplazará a la diputada Francesca Muñoz en la sesión de hoy, y en el mismo sentido una nota del Comité de C Independiente, por el cual informa que el diputado Héctor Barría reemplazará al diputado Francisco Pulgar durante la sesión de hoy. Y finalmente, un oficio de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, mediante el cual comunica que ingresó a la comisión el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir la instalación de detectores de gas y sistemas de alarma en viviendas habitadas por personas mayores. Boletín 17.290-14, el que comparte la misma idea matriz del proyecto que está en tabla hoy. Por lo mismo, si lo tienen a bien, pueden solicitar la remisión de dicha iniciativa hasta esta comisión y eventualmente solicitar la fusión de ambas iniciativas. Es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Diputado Cifuentes, diputado Araya. Gracias, presidente. En primer lugar, me gustaría que aclararan quién es el que preside esta comisión. Y en segundo lugar, me gustaría que en el punto de... Ya, pues. Que me aclarara, por favor, estimada secretaria, por su intermedio, presidente, ¿cómo es esto de...? Pero, perdón, señor, estoy planteando un punto muy serio del reglamento. Estimada secretaria, por su intermedio, presidente, ¿cómo es el tema del reemplazo o de la sucesión? Que alcanzó a leer, pero la escuché muy mal. Gracias, presidente. Respecto a la primera consulta, por su intermedio, presidente, en caso de ausencia del presidente titular, ejerce sus funciones el último que haya ejercido tal cargo, en este caso el diputado Nelson Venegas. Eso es de manera transitoria. Respecto a la segunda consulta, acá se produjo la vacancia del cargo de presidente al estar con desafuero el diputado Pulgar, por lo tanto corresponde una nueva elección. En la próxima sesión ordinaria transcurrió 45 horas, por lo tanto va a tener que ser a la vuelta de la semana distrital, en la citación próximo año. Con el primer punto va a ser la elección del nuevo presidente o presidenta. Presidente, yo he sido insistente en el tema que en esta comisión en particular se ha dado una situación histórica. Yo lo invitaría, presidente accidental, a que intentemos mantener la tradición, que el presidente se elige
de común acuerdo, más que una votación que sea por acuerdo, porque eso nos ha hecho muy bien en el pasado reciente y sería bueno mantener la tradición. Así que hago un llamado para que busquemos los acuerdos necesarios que permitan, ojalá que sea por unanimidad. He dicho, señor presidente. Claro, buscando acuerdo. No, presidente, a propósito de lo que se indicaba en la cuenta, ingresó el día lunes en la Comisión de Vivienda un proyecto de ley, el número boletín 17-290-14, que da cuenta de la idea de exigir la instalación de detectores de gas y sistemas de alarma en viviendas habitadas por personas mayores. Solicito que recae el acuerdo de esta comisión para lograr el traspaso o la remisión de ese proyecto a esta comisión y poder fundir los boletines. Sí. También está la solicitud de la carta que envió el diputado Bodavía. Hay otro proyecto en la Comisión de Vivienda que también comparte la idea matriz. Habría que pedir la remisión de los dos proyectos, o sea, dos oficios, en el fondo uno por cada proyecto, y una vez que estén acá en la comisión, pedir a la sala la fusión de las tres mociones, si les parece. No, va a la sala. Sí, a sala. Las tres son mociones. Sí, lo que pasa es que la moción que estamos nosotros viendo originalmente es de la Comisión de Vivienda. Se pidió la remisión a esta comisión. Exacto. Una es nueva y la otra está de hace un par de años. Si les parece, que autorice la Secretaría, porque vamos a dar cuenta mañana en la mañana de las remisiones. Si la sala lo autoriza, podríamos enviar el oficio para que lo vean el lunes a la vuelta de las distritales, el tema de la fusión. De forma que la sesión del martes de vuelta a las distritales ya tengamos autorizada esa fusión, si les parece. Así ganamos. ¿Sí? Perfecto. Gracias, señor presidente. Yo no sé cuál será la realidad que viven en sus respectivos distritos, pero al menos en mi región he detectado que Vialidad o las empresas que están a cargo de la conservación global de los caminos no han hecho la limpieza de la faja fiscal. Y una de las razones por las cuales se extienden los incendios es porque muchas veces los caminos no están con sus fajas limpias y los pastizales que hay en ellos hacen que el fuego aumente su intensidad más allá que se disminuya. En algunos sectores, por lo menos en mi región, se ha hecho la limpieza, pasan unas ranas con unos tractores, pero el material vegetal que se pica o se corta queda ahí mismo, entonces queda como un elemento para propagar los incendios. Me gustaría poder ver la posibilidad de que se oficiara a Vialidad Nacional para efecto de que donde no se haya hecho este trabajo, caminos principales y secundarios se realice, por cuanto también tenemos que prepararnos para poder enfrentar de buena manera la época estival, que le llaman la época de incendio, yo diría la época de riesgo de incendio. Y lo segundo es que la petición que se acordó acá respecto de solicitar una sesión especial a la sala fue presentada, lleva más de un mes y todavía no se junta la firma para ver la situación que tiene pendiente Senapred respecto de aeronaves que no habrían sido canceladas por sus servicios en la temporada recién pasada. Ya se nos pasó todo diciembre. Vamos a estar en enero y sencillamente la sesión donde se pretendía citar a Senapred y a Interior no se va a realizar. Espero que no tengamos problema con las aeronaves porque sencillamente por una situación de no reunir la firma la sesión no se va a poder realizar. Eso es todo, señor presidente. Lo primero es una petición de oficio y la segunda es recordar lo que ya sucedió.
Muchas gracias, diputado. Diputada. Última vuelta por sobre la cuenta. Ya. El orden del día. Perdón, disculpe. Si fuese posible. Sí, yo también me hago parte de ese oficio. Creo que es súper necesario. Diputados, ¿tomamos acuerdo? Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley de diputadas y diputados Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, Luis Cuello, Tomás Hirsch, Karen Medina, Francisco Pulgar, Marcela Riquelme y Jorge Zafirio, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para exigir la instalación de detectores de humo en viviendas nuevas y otras edificaciones que indica correspondiente al boletín número 16.919-14, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para estos efectos se encuentran presentes el fundador y director de Relaciones Institucionales de Coaniquén, el señor Jorge Rojas Egers, el director de la Dirección de Docencia, Extensión y Investigación y Asuntos Internacionales de Coaniquén y secretario ejecutivo de la Mesa Técnica para la Prevención, Detección y Alarma Oportuna de Incendios en Espacios Habitables, el señor Orlando Flores, y el asesor externo de Coaniquén, el señor Ivo Zubik. En representación de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, el abogado asesor jurídico, señor Fernando Recio Palma. Muy buenas tardes, don Jorge. Nuevamente lo recibimos con mucho agrado y le doy la palabra. Gracias, presidente. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. Ahora sí, está con roja. Para nosotros es un honor participar en esta comisión, que agradecemos que nos han dado un tiempo para entregar este informe que le hago entrega en forma original con la firma del presidente de Coaniquén, si usted me lo permite. Y si por su intermedio podemos repartir a los otros miembros para que puedan seguir la presentación. Quiero decirles que este trabajo han sido 4 meses en que han participado 16 entidades con diversos especialistas y muchos expositores externos, y voy a pedir, si usted lo permite, señor presidente, que don Orlando Flores haga una breve presentación en un PowerPoint para que podamos tener más claro los puntos centrales del informe. Nosotros nos comprometimos a entregar antecedentes que sean valiosos para la toma de decisión y creemos que con esto estamos cumpliendo un deber ciudadano de entidades del tercer sector como Coaniquén y Techo, entidades del segundo sector y también del sistema del primer sector, es decir, de ministerios, en que hemos logrado aunar voluntades y tener una visión común. Si usted lo permite, don Orlando puede pasar ahora a presentar el informe. Con todo agrado, don Orlando, le cedo la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir la presentación. Ahí está. Bueno, primero que nada quisiera partir esta exposición agradeciendo a la comisión. Esta es la tercera vez que asistimos como Coaniquén para dar cuenta de este trabajo que hemos hecho, y en todas las oportunidades hemos sido recibidos con una apertura muy amplia de todos los miembros de la comisión, la que nosotros agradecemos. Nosotros somos una entidad, como ustedes lo saben y el doctor Rojas acaba de decir, del tercer sector, que nos interesa el bien público. Y en ese sentido, el resultado del trabajo al que hemos convocado es un esfuerzo por tratar de hacer el bien. Ojalá que nos resulte y ojalá que lo que acabamos de entregarles les sirva para tomar buenas decisiones. Y por otra parte, si bien acabamos de entregar formalmente los resultados de este informe, esto no significa que Coaniquén ni voy a tomar un riesgo. Creo que las instituciones que participaron en este trabajo no es que vayamos a dejar este tema de lado porque entregamos un informe. Nosotros nos preocupamos
del bienestar de las personas, en particular nosotros en Coaniquem, de niños y adolescentes que sufren quemaduras, y nuestro trabajo termina cuando no hayan más personas que se mueran en incendios, cuando no hayan más niños que sufren quemaduras, cuando no hayan más vidas truncadas por estas tragedias. Así que en representación de todas las instituciones que participaron en este trabajo, como dice el doctor Rojas, 4 meses, 8 sesiones, muchísimas horas de trabajo, buscando ponernos de acuerdo a algunos mínimos comunes. Yo sé que para ustedes no es ajeno la dificultad que supone tener acuerdo en cosas sustantivas. Para nosotros tampoco fue la excepción, esto es lo más parecido a la política, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer es buscar acuerdos que nos permitan hacer una recomendación que sea simple, que se pueda impulsar decididamente y que no genere demasiado peso para que esto avance fuertemente. En el curso del trabajo que hizo la comisión en estos 4 meses, obviamente nosotros nos hemos ido sensibilizando mucho más a las noticias que hay respecto a muertos por incendio. El día de ayer, o sea, esta madrugada, antes de nosotros venir a Valparaíso, recibimos la noticia de una nueva muerte en Lota. Hace un mes y medio atrás murió una familia completa en Valdivia. Hubieron 2 niños muertos en Lonquimay hace unos 10 días atrás. Y esto suma y sigue, y son heridas que nos tienen que doler a todos. De tal manera que en representación de todas estas instituciones, todas estas entidades que forman parte de la autoría de este trabajo, nos ponemos por supuesto a disposición de ustedes, porque sabemos que la ley además hay que impulsarla con cambios en las conductas de la ciudadanía, mayor conciencia de riesgo, y en ese esfuerzo nos van a encontrar a nosotros siempre. En primer lugar, una primera dificultad o desafío que tuvimos en la comisión es definir qué es aproximadamente lo que se quiere regular. Como teníamos instituciones como Senapred, etcétera, había mucha tentación a regular todo. Y tomamos la decisión en la comisión de que las recomendaciones que íbamos a hacer eran sobre incendios que ocurrían en espacios habitables. Y entendimos, porque no hay una única definición respecto a lo que es un espacio habitable, entendimos el espacio habitable como un lugar dentro de una edificación que tiene un carácter cerrado o semicerrado, que es utilizado con fines residenciales, de trabajo, de provisión de servicios de salud, educación, de recreación o de uso comercial. Entonces todo lo que vamos a recomendar, lo que está en el informe, tiene que ver con un alcance determinado de espacio habitable, que es el que le acabo de mencionar. El documento final que ustedes tienen en sus manos tiene muchos capítulos distintos, una presentación, una descripción de los autores que trabajaron en este documento, un glosario de términos, un resumen ejecutivo, pero nos vamos a centrar en esta presentación, en la introducción, un poco fundamental por qué estamos recomendando lo que estamos recomendando, y en las 3 recomendaciones que hacemos en capítulos distintos. A modo de introducción, y esto lo voy a pasar muy rápido porque es algo que ustedes saben muy bien, el riesgo de morir en incendio aumenta en la medida que el ingreso nacional bruto por persona disminuye, y son las personas con menos recursos, países con menos recursos y personas con menos recursos dentro de los países quienes están más expuestos a esta pérdida. Lamentablemente, el reporte de 2024 de la World Fire Statistics no tiene datos chilenos respecto a muertes producidas por incendios y consecuencias materiales de los incendios. Nosotros ya habíamos advertido en una comisión previa que esto nos preocupaba, que no tuviéramos datos para informar las políticas públicas, y sigue siendo una preocupación, y estamos haciendo una recomendación también para avanzar en ese sentido. Sabemos por datos en Estados Unidos que aproximadamente 7,5 muertes se producen por cada 1000 incendios domésticos reportados hace 2 años atrás, y sabemos también en el área de salud que las muertes prematuras y la pérdida de años de vida saludable asociado a discapacidad ocupan un lugar muy relevante cuando se producen incendios y cuando hay secuelas por incendio. De manera que este es un problema que tiene, desde el punto de vista de salud pública global, una importancia bastante preponderante. Sabemos además que las soluciones pueden pasar realmente por muchas alternativas.
desde el cambio en los diseños arquitectónicos, las medidas de evacuación, etcétera, pero adoptamos en la mesa la posición de promover respuestas que de alguna manera den cuenta de la parte mayor del problema con el menor costo posible, porque sabemos que esto es un asunto importante. Y de esa manera nos encontramos con la evidencia que, de la misma manera que señalan los proyectos de ley que ustedes están tramitando, la letalidad, por decir la cantidad de muertes asociadas a incendios en espacios habitables, disminuye el 60% cuando hay alarmas de humo, y ahí lo puse en negrita, en funcionamiento. ¿Es importante tener una alarma de humo? Sí, pero tiene que estar operativa. Eso es algo que nos enseña la evidencia. Un metaanálisis, es decir, una compilación de estudios en Estados Unidos y Australia, muestra que cuando la alarma de humo es operativa, cuando la alarma de humo no está operativa, la letalidad se duplica. O sea, básicamente estamos diciendo lo mismo. Tenemos que instalar alarmas de humo, pero estas tienen que estar funcionales. Y les puse este gráfico porque lo que nos vamos a enfrentar desde el punto de vista de la sociedad es un desafío no menor. En Estados Unidos, si bien existen recomendaciones, legislación para instalar alarmas de humo desde mitad de los 70, la verdad es que cuando se produce realmente la tasa de adopción que tiene un resultado favorable para cambiar la curva de la letalidad, es aproximadamente 20 años después. ¿Ya? Entonces, quizás tenemos que tener conciencia de que la ley por sí sola no va a producir un cambio si es que no nos ganamos el favor de la población. Y esa es la razón por la que creo que tenemos que estar todos juntos en esto. Ustedes tienen, por supuesto, una responsabilidad como legisladores, pero nosotros, como sociedad civil, no podemos eludir la responsabilidad que a nosotros nos corresponde también, y creo que este tema es lo suficientemente importante para que nos mantengamos trabajando juntos. En términos de legislación comparada, trajimos dos ejemplos que ponemos en el informe, porque creo que son el estándar que debemos aplicar acá en Chile. En el Reino Unido, los detectores de humo son obligatorios en las viviendas nuevas y en las propiedades que se alquilan. Esto vamos a ver después que nosotros lo tomamos como una de las recomendaciones. Por supuesto, la vivienda nueva es un caso, pero después está el tema de cómo abordamos todas las viviendas que ya están en existencia, que están en stock. Y ese es un problema radicalmente distinto y hay que abordarlo también de alguna forma que nos permita avanzar progresivamente con el problema. ¿Cuáles son las cosas que recomiendan y cuál es la legislación que tienen en Reino Unido? Primero, tiene que haber al menos una alarma de humo por piso de la vivienda. Una casa de 2 pisos tiene que tener al menos 2 detectores de humo. Un departamento tiene que tener al menos, si es de un solo piso, al menos un detector de humo en el interior de la vivienda y no en el pasillo del edificio, que es la situación en la que nos encontramos hoy habitualmente. Adicionalmente, en Reino Unido se adiciona la alarma de monóxido de carbono en las habitaciones que contengan aparatos de combustión fija, la cocina, por ejemplo. Y establece que la alarma de humo tiene que ser reparada o reemplazada una vez que se informe y descubra que están defectuosas, y tienen medidas de control para que ello se produzca. En el estado de New South Wales, en Australia, las alarmas son obligatorias en cualquier piso del edificio o cualquier casa que contenga dormitorio, pero además en cada pasillo. Entonces la legislación va un poco más allá. Termina siendo necesario instalar alarmas en los pasillos conectados a cada dormitorio. Por lo tanto, si hay 2 pasillos que conectan a 2 áreas donde hay dormitorios, tienen que haber al menos 2 alarmas de humo. ¿Ya? Y esto lo ponemos así simplemente para que tengan ustedes alguna consideración de que hay gold standard que probablemente no sea el primer paso que tengamos que dar, pero que esta legislación tiene que ir avanzando para que obtengamos las mejores posibilidades. Vamos a las soluciones. Tenemos soluciones en 3 aspectos que les queremos proponer. Primero, las soluciones que tienen que ver con la mejora en sistema de detección de incendios. En la Ley General de Urbanismo y Construcción, y esto tiene que ver con las viviendas nuevas, nosotros proponemos agregar un nuevo artículo, el 105 bis, del siguiente tenor. El diseño de nuevas edificaciones de viviendas deberá incorporar obligatoriamente dispositivos de detección y alarma de humo. No sirve solamente detectar, tiene que sonar la alarma, tanto en el interior de las unidades como en cada uno de sus niveles, ¿ya? Y esto soluciona, si es que esto se cumple, en la Ley General de Urbanismo y Construcción,
solucionamos a partir de eso todo lo que tiene que ver con las viviendas nuevas. Un detector por cada piso. Esa es la recomendación que nosotros venimos a hacer. Se pone un poco más complejo, por supuesto, con las viviendas ya construidas, pero creemos que si se modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en particular el artículo 4.3.8, en 6 párrafos, también podríamos tener un avance progresivo en esta materia. Primero, para toda edificación de vivienda unifamiliar se debe instalar al interior y en cada nivel de ella al menos un detector de humo que genere una alarma audible y visible. Toda edificación residencial colectiva menor a 5 pisos, y ahí no estamos haciendo cargo de lo que pasaba, este vacío que tenía la legislación, debe instalar al interior de la unidad y en cada nivel de ella al menos un detector de humo que genere una alarma audible y visible. Las edificaciones residenciales colectivas de más de 5 pisos deben instalar al interior de ellas y en cada nivel y en cada área común al menos un detector de humo que genere una alarma audible y visible. Para las edificaciones de más de 5 pisos, además estamos proponiendo que los detectores tienen que estar conectados a un sistema automático de alarma integrado. Cuando son edificios con una densidad demasiado alta, no basta el detector dentro de la residencia porque la evacuación se hace mucho más compleja. Entonces, en estos casos, debería haber un sistema automático de alarma integrado con componentes de audio-evacuación y respaldo de energía. Gracias, presidente. ¿Esto modificaría entonces la actual normativa en el caso de edificios con más de 5 pisos? Exactamente. Exactamente, porque le estamos agregando el sistema integrado de alarma, ¿ya? Después, tenemos que hacernos cargo también de los edificios de uso mixto, que contemplen unidades de vivienda, o sea, por propósitos comerciales más vivienda, por ejemplo, que también existen. Acá en Valparaíso un muy buen ejemplo de eso. Deberá contemplar en las unidades con destinos diferentes a la de la vivienda sistema de detección y alarma que permitan alertar tempranamente al ocupante del área habitacional. También tiene que haber, de alguna manera, una exigencia mayor para esos lugares que tienen mayor riesgo por ser establecimientos comerciales, en los cuales, en el piso de arriba o en el tercer piso, también viven familias. Tenemos que hacernos cargo además de las edificaciones colectivas con carga de ocupación de 200 personas o superior, sin importar la cantidad de pisos construidos, y ahí tiene que haber componentes de audio-evacuación zonificadas. Y por último, los equipos y componentes de detección y alarma deberán cumplir con normativas asociadas a estándares para tales dispositivos. O sea, también hay que preocuparse de que los detectores tengan un estándar, tengan una certificación, y obviamente no queremos hacer una propuesta en ese sentido, pero creemos que perfectamente esto puede quedar definido en el reglamento de la ley o en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Adicionalmente, proponemos también hacer algunas modificaciones en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, la 21.442, en particular en el título 4, que tiene que ver con la administración de estas copropiedades, para que tengamos la posibilidad de que alguien fiscalice esto y alguien se haga cargo de que estas alarmas efectivamente estén operativas. Entonces, en el artículo 20 agregamos a las funciones del administrador de las copropiedades efectuar los actos necesarios para realizar mantenciones de inspecciones y certificaciones de la instalación de elementos que lo requieran, entre otras las de gas y los ascensores, que es la que ya existe, y le agregamos y detectores de humo y alarma. ¿Ya? Le agregamos detectores y humo y alarma a una obligación que los administradores ya tienen. Y la función relacionada con los bienes de dominio común, establecida en el numeral 1, inciso primero del presente artículo, incluye, entre otras, mantención de red de internet de servicios básicos y sistemas de emergencia, detección y extinción de incendios, porque aparecía solamente la extinción. Para poder extinguir los incendios, primero hay que detectarlo oportunamente para poder salvar vidas. En la misma ley de copropiedad inmobiliaria, y esto es muy importante, el título 7, que tiene que ver con la seguridad del condominio, proponemos un artículo 40 bis, donde se obliga a instalar al menos un detector de humo con alarma en cada uno de los niveles de las viviendas unifamiliares y colectivas, y que los detectores de humo deben cumplir, como lo dijimos previamente, las normativas para tal propósito. Es obligación, y esto es importante para las viviendas que son antiguas, es obligación del propietario de la vivienda garantizar el correcto funcionamiento de los detectores y alarmas al momento del arriendo o de la venta. Es decir, cada vez que hay una operación, nosotros proponemos que
la entrega del inmueble se haga con una alarma y detector de humo funcionando. Y de esa manera vamos avanzando en ese sentido. Por último, en el capítulo que tiene que ver con las soluciones para mejorar el sistema de detección de incendios, tenemos un problema grave que son los campamentos de asentamientos precarios. Esto fue un tema muy difícil de discutir, ¿ya? Por la posibilidad de que se entienda esta regulación o la instalación de detectores de humo como una forma de normalizar los asentamientos que son irregulares. Y es verdad que es un tema complejo, pero no podemos olvidarnos de que aquí viven las personas que están más expuestas en nuestro país. Y por lo tanto, tenemos que llegar a alguna solución. Les proponemos ahí en el documento observar una experiencia de Sudáfrica donde efectivamente a través de la entrega de detectores de humo, trabajamos en este sentido con la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipalidades de Chile, probablemente a través de las municipalidades o de otro organismo gubernamental, esto por supuesto va a tener un costo, entregar detectores de humo de los más básicos con una pila, adicionalmente establecer planes de educación, de prevención y de evacuación en los campamentos. Sabemos que el desarrollo urbano irregular constituye un factor de riesgo y hay que intervenirlo. Nos parece que la educación y la prevención son las maneras que probablemente nos garantizan un mejor resultado y propender a la organización comunitaria. En este momento no tenemos otras posibilidades de actuar en esos asentamientos que son irregulares y por supuesto son de mucho riesgo. Por último, para terminar, dos recomendaciones que no tienen que ver con modificar cuerpos legales, sino que más bien cosas que tenemos que considerar además. Creemos en la mesa técnica que tenemos que construir un sistema integral nacional de información estadística sobre incendios. Esto es una cuestión, pero de la mayor importancia. Debería ser, creemos nosotros, gestionado a través de una plataforma única estatal. Los datos deberían poder ser ingresados en ella por diversas instituciones de acuerdo a la responsabilidad de funciones. Sabemos que bomberos tiene que tener algo que ingresar, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud, pero tenemos que tener una plataforma, CONAF, tenemos que tener una plataforma integrada que nos permita, Carabineros de Chile, que nos permita de alguna manera tener datos centralizados, tener análisis de esos datos centralizados y justamente todas las cosas que tienen que ver con aspectos preventivos, poder organizarlas de mejor manera. La verdad es que en este momento estamos un poco ciegos con eso porque no tenemos mucha información. Señor presidente, si me permite una cosa breve, nos encontramos con un tremendo problema. Los datos de Carabineros no tienen nada que ver con la del Ministerio de Salud, con la de Bomberos, porque son datos distintos. Uno registra al que se murió en el lugar, otro registra al que se murió después en el hospital, otro al que llegó muerto. Entonces no hay ninguna lógica. Sale en los medios que murieron 30 y tantas personas, son 280 personas que murieron el año pasado. Si uno suma todas las fuentes y hace un análisis crítico. Esto es de la máxima importancia. Nosotros vamos a sacar una ley que partimos de 280 muertos en un año. ¿Cómo vamos a saber si funcionó? Solamente teniendo un sistema integrado, por eso que estos costos tenemos que involucrar al Ejecutivo. Yo estoy pidiendo al Presidente de la República que nos visite y que él asume su responsabilidad en términos de costos fiscales para hacer esto. Por tanto, no debe inhibir al Parlamento sacar una ley que implique que va a haber necesariamente gasto del Estado, porque eso es responsabilidad del Ejecutivo. Pero si no trabajamos juntos y uno dice no lo puedo hacer porque no me compete, no, pues a usted no le compete asignar los fondos, pero sí pedirlo. Entonces yo creo que es muy importante que estemos unidos en una misma estrategia para lograr este objetivo. Si no, vamos a estar siempre que no logramos pasar porque esto es tarea del otro. Tenemos que unirlo. Eso es lo que está proponiendo la mesa. Disculpe, presidente, pero quería poner énfasis en la importancia de este dato. Bueno, en el documento nosotros le recomendamos algunas variables que nosotros creemos que tienen que ser registradas en esta plataforma. Se tiene que avanzar en estructurar esto en un diccionario de datos que de alguna manera conceptualice cada una de las variables, el propósito del registro, la guía para estandarizar el registro. O sea, hay que hacer un trabajo serio de levantamiento de información para que este problema pueda ser efectivamente abordado de buena manera. Y por último, y creemos que también es muy importante, tenemos que tener una estrategia de educación y prevención de incendios en espacios habitables. No sacamos nada con legislar si no logramos convencer a la población de que tenga hábitos y conductas más seguras. En ese sentido, les proponemos, ya no tampoco interviniendo cuerpos legales, sino que cosas que podemos de alguna manera empujar juntos.
una adhesión formal de Chile a la celebración del Día Internacional de la Prevención de Incendios, definido por la Organización de las Naciones Unidas para octubre de 2025. Les proponemos crear programas específicos para incorporar al currículum preescolar. Sabemos que esto demora tiempo, pero si hay una población a la que nosotros podemos incidir todavía con educación, son los niños. Ahí está el futuro, eso es lo que realmente podemos manejar de buena manera. Incorporación y fomento de ejercicio de simulacro de evacuación en incendios, programa de plan de integral de la seguridad escolar, que está vigente en los establecimientos educacionales, pero que no tiene esta parte. La creación y difusión de planes para las comunidades preparadas para la prevención de incendios estructurales y fomentar también la prevención y preparación frente a incendios en cada una de las familias a través de un plan de familias preparadas. Por supuesto, cada una de las propuestas está con mucho mayor detalle en el documento que le hemos hecho llegar. Este trabajo, como les señalé, es un trabajo que ha sido, por supuesto, que muy complejo técnicamente, pero también muy enriquecedor. Yo les quiero transmitir que en este país hay instituciones que están preocupadas de esto y que saben que el trabajo que están haciendo ustedes es importante y que están dispuestas a acompañarlo, a impulsarlo en eso, y en ese esfuerzo, como les digo, van a encontrar siempre a Coaniquem y a las instituciones amigas, Bomberos de Chile, que nos han acompañado en esta tarea con tanto entusiasmo y con tanto anhelo de que podamos ser capaces en unos años más de cambiar la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente. Solamente también rendir un homenaje a Muchas gracias a usted, presidente. Muchas gracias a usted, presidente, por la presentación. Muchas gracias no solo por la presentación, sino que por lo que están realizando. Además que son muy importantes las palabras que usted señaló. Yo creo que efectivamente pocas veces se reconoce de repente lo que uno puede estar realizando desde acá, desde el Congreso. Más bien, muchas veces no se reconoce. Y en ese sentido, creo yo, representar, más allá de las distintas posturas que podamos tener, el sentido de que queremos contribuir a eso y a complementar nuestros conocimientos y nuestros esfuerzos para tratar de luchar contra estas situaciones que afectan y tratar de luchar por el bien común, como usted lo señaló en un principio de su exposición. La palabra la tiene el diputado Cifuentes. Gracias, Sí. presidente. Bueno, Sí. que efectivamente hay una cantidad de antecedentes técnicos muy importante. Así es que creo que han arribado ustedes a una muy buena propuesta, porque además es redonda desde el punto de vista que integra una serie de factores y no se queda solo en uno, que podría ser esto de los detectores de humo, sino que va un poco más allá y plantean hasta iniciativas en el ámbito de la educación que me parecen muy fundamentales. El desafío lo tenemos nosotros ahora y en eso me gustaría poder plantear algunas inquietudes, digamos, porque aquí nosotros tenemos un proyecto que está centrado fundamentalmente en los detectores de humo, ¿no es cierto? Y en eso tenemos, yo diría, coincidencias, quizás no veo grandes diferencias con el proyecto de ley, pero sin embargo hay otras acciones que ustedes proponen aquí, que las vamos a tener que estructurar desde el punto de vista de generar una especie de agenda de trabajo que nos permita, digamos, hacer, por un lado, indicaciones a ese mismo proyecto que está en la comisión. Bueno, además de refundir los otros que el presidente ya señaló y la secretaría, pero ese proyecto va a requerir de indicaciones. Entonces, la primera pregunta es si ustedes están en condiciones... Micrófono. Se apagó recién, ¿no? La primera pregunta entonces sería ver si ustedes están en condiciones de hacernos llegar indicaciones ya más formuladas desde el punto de vista jurídico y con la técnica legislativa correspondiente, digamos,
en el marco de las cosas que aquí están planteadas, especialmente aquellas que no requieran por ahora financiamiento, ¿ah? Porque esa es la segunda cuestión. Vamos a tener que emprender también un trabajo con el gobierno para ver cómo somos capaces de buscar algún acuerdo que nos permitan ellos que nos patrocinen en aquellas partes que requieren financiamiento. Hay que ver la gradualidad también, porque me da la impresión de que no es tanta la plata que se requiere, digamos, y a lo mejor uno puede ir graduando y poniéndolo estos flujos y teniendo una solución así 5 o 10 años que vaya subiendo la totalidad y la complejidad del sistema. Pero sin embargo hay otras que requieren de un estudio un poquito más profundo, como por ejemplo el sistema de datos. A mí me parece extraordinaria la propuesta desde el punto de vista de que efectivamente se requiere un sistema de información como el que ustedes plantean aquí con mucho detalle y con lo demás. Pero la cuestión sería ver si hay en algún organismo público, y yo supongo que es el Senapred, alguna base de datos que pueda ser compatible, digamos, porque eso nos aseguraría que hay ya una institución que está especializada en esto de la emergencia, ¿no es cierto? Y ver cómo se hace compatible esa base de datos con los requerimientos que ustedes aquí sugieren. Entonces, ese es un trabajo que podría, yo creo, y me atrevo a pedírselos también a ustedes, digamos, porque ¿quién más que ustedes que han hecho este análisis, digamos, tan en detalle de las cosas que requiere un sistema de información como esta, puede detectarlo, digamos? Entonces, quizás un trabajo un poquito más en profundidad respecto de lo que tiene Senapred u otros organismos. Nosotros recibimos aquí, por ejemplo, a la gente de la Universidad de Chile, ¿te acuerdas? Respecto del tema de los tsunamis, ¿no? Sí, tsunamis, sí. Y ellos tienen una cantidad de información increíble y unas bases de datos además extraordinarias. Y además ellos ya tienen un sistema de financiamiento que les provee el propio Senapred para desarrollar esa base de datos que es más bien predictiva en ese caso. Tratan de predecir, digamos, tsunami, en fin. Pero parte de la base que hay estructurada una cantidad de información enorme que permite después, supongo yo, con modelos matemáticos, en fin, proyectar consecuencias. Entonces, también podría ser esa una instancia. Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer es ver qué cosas se pueden hacer y con qué instituciones del Estado. Supongo que Senapred ahí nos podría indicar quiénes son los que tienen alguna base de datos. Y también hay otras propuestas aquí que tienen que ver con las cosas que nosotros debiésemos hacer, presidente. Como por ejemplo, asumir el tema del día de la prevención como un desafío y ponernos a la tarea de que eso sea, no sé si corresponde a un proyecto de ley o un proyecto de resolución o alguna iniciativa de parte del Ejecutivo, y por tanto debiésemos oficiar, presidente, al Ejecutivo para hacernos cargo de esa propuesta. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado. Presidente, me permite responder, si usted lo permite. Solamente decir que respecto al punto de continuar con asesoramiento, estamos absolutamente dispuestos. Tenemos experiencia en construcción de plataformas al estilo de cómo reunir esta información. Tenemos nosotros un registro latinoamericano de quemadura hecho conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad Católica de Chile y un grupo de investigadores de Australia que ya está en fase de pilotaje, y tenemos una larga experiencia en crear diccionarios de datos, en aunar voluntades. Los datos están todos dispersos. No existe en la administración pública datos únicos y son incoherentes. Por tanto, nosotros ofrecemos nuestros oficios para seguir trabajando el tiempo que sea necesario hasta llegar a definir cómo tiene que ser ese registro. Veremos pues dónde se aloca, eso es otra cosa. Y respecto al rol de bomberos, también hay un rol muy importante que en otros países lo hacen de fiscalización de algunas de estas normas. Hemos conversado con el presidente de bomberos y teniendo el debido financiamiento, ellos pueden tener personal especializado en fiscalizar que esto se cumpla. Si no hay fiscalización, esto es letra muerta. Por tanto, en lo que se respecta a esto, presidente, cuenten con la mesa técnica, con las 16 entidades que hemos participado y con todos los expertos para seguir asesorándolos en que usted estime conveniente.
Gracias, presidente. Lo primero es destacar el trabajo que nos entregan. Yo creo que es un trabajo serio y que evidentemente es la base de lo que vamos a tener que discutir. Yo analizaría directamente trabajar sobre la base de este texto, fundiendo los demás, pero trabajar sobre la base de este texto que creo que representa todos los puntos que tenemos que abordar y que están comprendidos parcialmente en los distintos proyectos. Sí hay algunos temas que obviamente preocupan. Uno es los costos, por ejemplo, ya cuando se está planteando de sistemas de alarma integrado, sistema automático de alarma integrado, que eso ya tiene un costo mayor. Creo que sería importante tener a la vista cuántos son los costos propiamente tal de la implementación de esto. Estamos en una crisis habitacional y cada peso que le subimos al precio de la vivienda significa que hay alguien que queda fuera del poder acceder. Entonces, el poder dimensionarlo creo que es importantísimo. Eso por un lado, en el fondo, cuánto es el costo también de por ejemplo, para el caso de las residencias colectivas sobre 5 pisos, cuánto podría ser eso el impacto, cómo cambia eventualmente la norma. Y luego tengo un par de dudas. Uno, paralelamente, preventivamente, cooperativamente, por ejemplo, hay sistemas de extinción tipo estos extinguidores Fireball que sirven como complementos. No sé si hay una experiencia en eso, sobre todo pensando en los campamentos, porque creo que es donde más víctimas podemos encontrar, más que las residencias que van a cumplir con la norma, van a ser en aquellas que no cumplan con ningún tipo de norma. Entonces, ¿qué otras, cómo han pensado poder abordarlo en eso, en esa línea? Si se pudiesen referir un poquito a ese tema. Y, presidente, le sugeriría que usáramos como base este documento, más allá de indicar un proyecto, que usáramos como base del proyecto Yo sé que se ha hecho, ahí hay forma de hacerlo, en el fondo con una gran indicación y después sustitutiva, y después, de acuerdo, vamos modificando. Sí, claro, a la base, pero creo que este es el documento que debiésemos usar de base, para no tratar de hacer un ingenio con esto. Yo no sé, presidente, ¿a quién de los integrantes de la comisión se le ocurrió invitar a Coaniquén para que nos colaborara en esto? Si fue usted, presidente, mi sincero reconocimiento. Creo que ha tenido un gran acierto, quizás único en su gestión, pero un tremendo acierto. ¿Ajá? Dicho eso, presidente, yo quisiera por su intermedio agradecer la buena disposición para asumir esta invitación que se les formuló, presidente, y destacar el profesionalismo con que abordaron el tema. Creo que es un tremendo aporte. Creo que lo que ha dicho el diputado Araya, yo concuerdo con él. O sea, aquí está la base de cómo podemos realmente, si no es mejorar lo que hoy día tenemos, quizás a través de una indicación sustitutiva, como muy bien lo dice la Secretaría, este es el documento. Así que yo en lo personal, yo me adhiero a lo que he expresado por el presidente en agradecerles el aporte que nos han hecho. En segundo término, en la exposición también se plantea de que este es un trabajo que no tiene principio, o sea, tiene un principio pero no tiene un fin en el tiempo. Porque lo que se nos está planteando aquí es en definitiva que la ley, y yo comparto eso, la ley no va a resolver el problema, es el instrumento. Porque lo que se nos está planteando por parte de ustedes es que aquí tenemos que provocar un cambio cultural. Y los cambios culturales todos sabemos que no es un cambio abrupto de la noche a la mañana, requiere de tiempo, y de mucho tiempo. Pero en algún momento hay que empezar. Así que lo que ustedes nos están planteando, presidente, es un tremendo desafío. La verdad es que quizás cuando partimos con esta idea, muy elemental, por decirlo así, no medimos las consecuencias que esto puede tener. Y yo creo que las consecuencias que esto puede tener son tremendamente importantes. Así que les reitero mi sincero agradecimiento por el aporte que nos hacen, como también la disposición para que podamos seguir trabajando juntos y hacerle seguimiento a esto. Y un seguimiento que va a requerir, como digo,
de largo aliento. Así que eso, presidente. Muchas gracias. El diputado Yarzo viene porque se enteró que estaban ustedes aquí. No. Yo quiero primero valorar y agradecer que esté con Iken. Yo creo que este es un insumo tremendo precisamente para el proyecto de ley que estamos viendo. Creo que, y pongo a disposición mis asesores legislativos mis asesores legislativos que tienen mucha mejor técnica legislativa que yo, para poder transformar este insumo que ustedes nos han entregado como una indicación sustitutiva y creo, y planteo en la mesa también acá en la comisión, si es que ponemos todos a disposición nuestros asesores legislativos para poder trabajar en esto y salga rápido, porque eso va a facilitar también la legislación y la discusión. Y por otro lado, poco énfasis en lo que mencionaron ustedes sobre el tema de fiscalización, porque si no esto va a ser letra muerta. Y ahí también deberíamos ver un tema en este proyecto de ley para que se pueda cumplir esa fiscalización, porque en realidad si no hay fiscalización, o sea, esto va a ser letra muerta y no es la idea. Entonces yo creo que ahí es donde hemos tenido problemas en otros proyectos de ley, en el cual se nos cae por fiscalización, y así hay varios ejemplos que hemos tenido que, o sea, es cosa de no ir muy lejos, y el tema CERNAC, que no tiene dientes. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en ese punto, pero primero agradecer, valorar el insumo que nos han entregado, que es bastante importante, bastante profesional, y que tenemos que transformarlo con la técnica legislativa, como decía el diputado Cifuentes, para esta indicación sustitutiva, como decía bien la secretaria. Y lo otro es poner a disposición al equipo legislativo para que trabaje, para que avance más rápido esto y podamos sacar el proyecto de ley con una amplia mayoría. Gracias, presidente, gracias a las personas de los invitados de Cuanique. Diputado, sí. Lo escucho y de ahí quiero recoger algunas ideas para planteárselas, a propósito de lo que ustedes mismos han manifestado acá. Sí, yo quisiera simplemente, primero que nada, recoger los agradecimientos a nombre de Coaniquem. Pero tengo que, por justicia, tengo que ponerme también el sombrero de secretario ejecutivo de la mesa técnica. ¿Ahí sí? Ya. En justicia tengo que ponerme el sombrero de secretario ejecutivo de la mesa técnica, y voy a recibir los agradecimientos no solamente a nombre de Coaniquem. Es verdad que Coaniquem es la institución que convocó, pero acá está Bomberos de Chile representado, el Colegio de Arquitectos, el Instituto Nacional de Normalización, espacios académicos como el DICTUC de la Universidad Católica, como el IDIEM de la Universidad de Chile, CENAPRED, CONADECUS. Entonces, en realidad acá hay un trabajo mancomunado de una serie de instituciones que todas pusieron, y se me van a olvidar por supuesto algunas, todas pusieron su capital, su experticia, para que llegáramos a esto. Esto es lo que estamos entregando, no es la opinión de Coaniquem, probablemente la opinión de Coaniquem nosotros la podríamos haber entregado en 2 semanas. Esto es el trabajo que es de una serie de instituciones que, como ustedes lo rescatan, decidieron ponerse de acuerdo porque esto es importante. Y yo creo que ese espíritu hay que rescatarlo en este proyecto. Somos toda la sociedad la que tenemos que solucionar esto. No ustedes solos, no nosotros solos, todos juntos. Y en la medida creo que tengamos buena voluntad y entendamos que el objetivo central es que no se siga muriendo gente en este país por una cosa que es totalmente prevenible, vamos a poder impulsar los cambios. Yo estoy de acuerdo con por su intermedio, presidente, con el diputado Bodilla. Los cambios culturales son difíciles. Nosotros lo sabemos porque Coaniquem impulsó el año 2000 la ley de fuegos artificiales. Pero ustedes saben que la situación todavía no es perfecta. Pero la situación cambió radicalmente en estos 24 años. Tenemos que empezar a cambiar esta situación y creo que lo podemos hacer juntos. Eso. Es necesario, ¿sabe, presidente? Debiéramos tomar el acuerdo, si usted lo tiene a bien, de enviar una nota por escrito agradeciendo a la mesa técnica, ¿ya?,
como aquí se ha dicho, son varias instituciones que acogieron el llamado de Coaniquén, y yo creo que sería bueno que enviáramos una notita por escrito de agradecimiento a la mesa técnica. Y por otro lado, presidente, solo para tener una idea, ¿de cuánto estamos hablando en un detector de humo y las alarmas? ¿Se sabe? ¿Hay algún número? Si lo tiene bien, presidente, por su intermedio, por supuesto. Gracias, señor presidente. Por su intermedio voy a intentar responder algunas de las tantas preguntas que están aquí sobre la mesa. Lo primero es que todos los que estamos aquí tenemos una gran ventaja y tenemos un gran problema. La gran ventaja es que estamos todos protegidos por un detector de humo en esta sala. Y lo más probable es que los que estén en la sala al lado también y en la aledaña también. ¿Por qué? Ok, el gran problema es que en base a las estadísticas nacionales, ¿cierto?, se muere una persona cada 2 días y falleció un chileno en la noche pasada. Seguramente mañana va a fallecer otra persona en este país. Y es el gran problema que tenemos todos los mismos que estamos aquí, coberturados por un detector de humo y alarma. Bien, en cuanto a lo que hemos redactado, va en total línea de la ordenanza, pero por sobre todo del espíritu de la ley. Ustedes saben muy bien que la historia y el espíritu de la ley muchas veces son mucho más importantes de lo que queda escrito. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en su título 4, capítulo 3, tiene 4 objetivos que persigue como espíritu. Y son el disminuir el riesgo de incendio, pero por sobre todo lo más importante es permitir una pronta evacuación de las personas, el que evitar la propagación del incendio desde el lugar que se origina hacia otros pisos u otras unidades, ¿bien? Y obviamente permitir una rápida acción de los equipos de extinción de incendios. Como está redactado hoy en día la ley, dice que solamente los detectores de humo tienen que estar en los edificios de 5 o más pisos. Y eso debe haber sido un artículo innovador hace 30 años atrás. 30 años atrás, donde se construían los edificios que tienen hoy día 10, 20 pisos. Mismo cuerpo normativo en que nos están construyendo, obviamente, los edificios de 40, 50 y 60 pisos. Por ende, lo que estamos haciendo en este documento, que está redactado para que el legislador, obviamente, lo tome y lo incorpore en los diferentes articulados y cuerpos normativos, es poner en línea Chile con las políticas públicas que también se están realizando en otros países, ya sea en Norteamérica, ya sea en Europa, y declarados por ellos que aún así son insuficientes. Sin embargo, tenemos que llegar y dar el primer paso para ese escalón. Ese primer paso, y obviamente con el mismo sentido de accesibilidad y asequibilidad, por ende, que más allá que el valor de un equipamiento en sí, pudiese ser parte de una siguiente discusión. No hay ningún problema en que la conversemos hoy en día en términos generales, ¿no? Pero los conceptos que persigue la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, pero por sobre todo el que estemos hoy día protegidos nosotros, es también el mismo sentido que seguramente hoy en día tenemos que buscar para que otros, ¿cierto?, ocupantes chilenos, ¿cierto?, que envían a este país, también pueda estar protegido, y por ende la accesibilidad y la asequibilidad, ¿cierto?, accesibilidad dada por normar en las nuevas construcciones a través de la Ley General de Urbanismo y Construcción, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, de las viviendas ya construidas a través de la Ley de Copropiedad y por sobre todo de la asequibilidad, por ende de otorgar el financiamiento a este dispositivo, que es el dispositivo de seguridad que mayor retorno tiene, obviamente a nivel mundial, por un par de dólares o algunos pesos, ¿cierto? Tiene obviamente la capacidad de salvar millones de pesos, obviamente, en términos de vida y también en términos de calidad de vida o sobrevida de quienes pueden escapar y evacuar de esos incendios. En cuanto a algún tipo de dispositivo de extinción, creemos que hoy en día el centro debe estar en que esas personas que no tienen ningún tipo de capacitación, porque eso sería otro acápite, el cómo llegamos a capacitar a una persona para que extinga de manera segura un fuego, creemos que aquí lo más seguro es que las personas puedan evacuar, puedan despertarse, alertarse y evacuar rápidamente, ¿cierto? Y alertar a los servicios de emergencia, en este caso bomberos, a sus vecinos, como es la, obviamente, experiencia y estudios en otros casos, en otras, ¿cierto?, experiencias que nos ha traído, por ejemplo, la Fundación Techo, donde este tipo de dispositivo también ha funcionado de muy buena forma, ¿cierto?, en sus campamentos u otro tipo de realidades. Creo que he contestado gran parte de las preguntas. El costo. Bien, hemos hecho una separación, si se fijan bien, en las viviendas
unifamiliares y las unidades de 4 pisos, ¿cierto? De 1 a 4 pisos, entendiendo que son edificios pequeños, de pocas unidades, ¿cierto? Que no hay conserjería y por ende en ellos hemos descrito que sí es aceptable el tener detectores al interior de las unidades y autónomos. Esos detectores que son autónomos, voy a hablar un rango de precios, ¿cierto? Podrían ser entre los 10.000 pesos a 20.000 pesos, ¿cierto? $8 a $20, etcétera, dependiendo. Y obviamente desde 5 pisos hacia arriba, que es lo que ya indica hoy en día la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, obviamente ellos están anclados a un panel de incendio y eso es un costo que ya está inmerso en las nuevas construcciones que tienen más de 5 pisos. No es algo que va a variar. Lo que estamos diciendo es que los detectores y la forma en que hoy en día los diseños y quienes construyen las edificaciones han dispuesto los detectores de humo, según la reacción que existe, en los pasillos. Y en los pasillos no se originan los incendios. Los pasillos se originan al interior de las unidades. Y, por sobre todo, tenemos muy buenos ingenieros que hace muchos años escribieron la Ordenanza General y nos hicieron estructuras sismo resistentes y también le otorgaron algunas capacidades a las puertas, por ejemplo, que tienen que resistir al menos, la más básica, 30 minutos al fuego. Entonces, cuando está el detector en el pasillo y se inicia el fuego al interior de una unidad, como tenemos unas estructuras tan compartimentadas y tan sismo resistentes, ese humo al menos se demora 30 minutos en traspasar esa puerta, ese vano, y activar ese detector. ¿Sirve de algo esa inversión que estamos haciendo hoy en día? No, y no va con el espíritu de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, porque no nos ayuda a evacuar prontamente, porque no nos ayuda a avisar y por ende ir a controlar ese fuego en la curva incipiente, porque lamentablemente el fuego es exponencial, ¿bien? Y por ende, cuando todos se dan cuenta, ya han pasado 30 minutos, las personas que estaban al interior se asfixiaron, se quemaron, fallecieron, y ese fuego seguramente ya se traspasó y se terminó de quemar toda esa casa o departamento y seguramente ya se traspasó al departamento arriba y tenemos una gran tragedia. Estamos poniendo con nuestra propuesta de solución a Chile en el lugar donde debe estar hoy en día, el año 2025, y no cuando fue escrito, ¿cierto?, el artículo 438 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Eso. Yo quiero agradecer esto, yo tengo que ser... Araya, discúlpame un segundito, solo un segundo. Yo sé que está complicado, pero vamos a terminar ya, pero es que es importante lo que voy a señalar. Me es importante porque tú has sido una parte activa en esta comisión. Yo primero quiero agradecer esta reunión, la del día de hoy. Tengo que decir, diputado Bobadilla, que no es mérito mío, es mérito y debe ser valorado y reconocido como tal de nuestras secretarias, ¿ya? El hecho de la concurrencia, de la invitación realizada a Coaniquén. Es necesario decirlo porque ellas han cumplido siempre un rol muy importante, muy fundamental y hay que valorarlo y hay que reconocerlo para que también salga públicamente. Lo segundo, yo considero que, y por eso quería que te quedara, diputado, yo considero que este es el foco de lo que nosotros deberíamos tener como comisión. Yo siento que muchas veces de repente traemos las cosas de nuestros respectivos distritos para tener soluciones respecto de situaciones en nuestro distrito y siento yo que esta comisión puede cumplir un rol de verdad muy relevante en términos de las políticas a nivel nacional, como esta. Cómo intervenimos, por ejemplo, en términos de lo que son las ordenanzas de construcción, cómo somos no fiscalizadores de bomberos, sino que aportadores y solucionadores de los problemas de bomberos, porque para eso nació esta comisión. Entonces me gustaría sentar las bases de, como hoy día estoy pro tempore de presidente, me gustaría que ese más o menos fuera, ojalá, lo que siguiera existiendo hacia adelante, cosa que sacáramos proyectos que de verdad impactaran. Tenemos varios proyectos que están pendientes, como por ejemplo el tema de los seguros. Es una cuestión que donde yo voy y están las bomberas y los bomberos, siempre se está planteando. Creo que tenemos una agenda que tenemos que retomar y darle mayor eficiencia y eficacia, porque esta es una comisión importante. Van a empezar los incendios, ya empezaron los incendios, ¿ah? Y van a haber muchos incendios. Entonces cumple un rol fundamental. Lo dijo recién el diputado Araya, si bien es cierto, por ejemplo, esto viene a solucionar y viene a adelantarse a los procesos de construcción que vienen hacia adelante,
También en este país existen muchos lugares donde ni siquiera tenemos la posibilidad de solucionar, por ejemplo, los temas de los campamentos que han ido creciendo, donde todavía tenemos problemas respecto a los cortafuegos, respecto de cómo, por ejemplo, se ordena territorialmente en algunos sectores las construcciones. Entonces me gustaría primero agradecerle esta posibilidad porque aquí hay un trabajo serio, contundente. Por supuesto que nosotros estábamos conversando recién con la secretaria la posibilidad de tomar esto a través de la técnica legislativa y hacerlo a través de un veto sustitutivo y tratar de implementar un poco lo que existe acá porque ellos están todo el día en este trabajo y nosotros podemos agregarles más cosas con los bomberos, etcétera, pero creo que hay que agregar a lo que ellos ya han realizado. Pero siento yo de verdad que tenemos que tomar una situación donde esta comisión aborde estos temas y como estaba señalando, por ejemplo, hay campamentos en nuestro país. Hay muchos campamentos, vienen muchos incendios. El año pasado yo me recuerdo cuando estuvimos los incendios, yo me encontré con don Fernando, nos encontramos en los incendios aquí en Quilpué. Yo lo vi en esa oportunidad, no como viene como bombero, sino que como abogado, sino que como bombero. Y conversábamos, y por ejemplo los incendios que hay son totalmente distintos a los que existían antes. Y eso exige y requiere que nosotros estemos a la avanzada también en cómo se combaten los incendios, por ejemplo, en California. En California, que tienen clima y condiciones muy parecidas a las nuestras. O sea, hay mucho que abordar en esta comisión. Esta comisión es muy importante, es demasiado importante. El hecho más importante que pasó este año fueron los incendios de acá de Quilpué y Viña del Mar. Entonces hay que darle la importancia que merece y la manera de darle la importancia es recoger proyectos que vayan en una perspectiva de solucionar los problemas de todo el país, no solo de nuestros respectivos distritos. Quería hacer mención a eso porque yo me voy muy satisfecho, muy contento de esta exposición que se ha realizado el día de hoy y ojalá que retomemos esto y que sea quien sea, yo recojo el guante, diputado Bobadilla. Yo creo que esta es una comisión que efectivamente no necesariamente tiene que ser tan politizada. Que seamos capaces de entender que primero esta es una comisión importante que tenemos que darle la importancia que merece. La importancia que merece tener una agenda en donde para cuando termine nuestro periodo legislativo el año que viene, por lo menos nos vamos con la satisfacción que ya lo hicimos bajo el mandato de Cifuentes cuando sacamos el tema de la creencia bancaria y tenemos que a lo menos haber terminado un proyecto de esta naturaleza o el proyecto de los seguros. Terminar proyectos esenciales, proyectos verdaderos, proyectos concretos, proyectos importantes. Así que no me queda más que agradecerle y con esto termino, diputado Bobadilla, y ojalá que nos vamos con esa tarea para que efectivamente le demos una impronta específica a esta comisión. Tiene la palabra, diputado Bobadilla. Presidente, no podría estar más de acuerdo con lo que usted ha planteado, aun cuando nuestras diferencias políticas son evidentes, pero en este tema siempre hemos estado de acuerdo. Es decir, el presidente, que ellos han hecho un planteamiento respecto del día de la prevención de incendios. Entonces, yo creo que podríamos tomar un acuerdo de oficiar, ¿ya?, al Ejecutivo, solicitando que Chile ya se adhiera, ¿ya?, a este día como un acuerdo unánime de la Comisión, de tal manera que el Ejecutivo tenga nuestra opinión formal al respecto. Si le tiene a bien, presidente, ¿ya? Sí, solamente una cosa, estoy pensando siempre en poder representar adecuadamente a todas las entidades que participaron en la mesa técnica. Me gustaría que ustedes hicieron acá en los comentarios algunas solicitudes de participar en indicaciones. Me encantaría que lo pudieran oficiar en esa carta que le envíen a la mesa técnica, que pongan por escrito en qué necesitan que los sigamos apoyando. De manera que nosotros podamos, con ese respaldo, reunir nuevamente, seguir abusando de la confianza de todas estas personas que creen que Coaniquem es capaz de convocarlo y convocarlo este nuevo. Nosotros cuando estábamos discutiendo esto siempre decíamos, cuando estábamos pensando en el tema del sistema de información, esto puede perfectamente ser otra mesa de trabajo. Si va a ser así y si eso es lo que necesitamos hacer, ojalá que ustedes fueran lo más explícitos posible en qué es lo que quieren, en qué quieren que nosotros los acompañemos. Por supuesto, nosotros somos súper respetuosos de la labor que tienen ustedes como autoridades de la República, como parlamentarios, como legisladores, pero en aquello que ustedes sientan que nosotros podemos serles útiles, pónganlo por escrito para nosotros poder transmitir eso con total claridad y que no sea una interpretación de ninguno de nosotros tres lo que ustedes nos están demandando y de esa manera poder organizar nuestro trabajo para el 2025 de la manera más adecuada posible. Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Presidente, para ganar tiempo en esto, en particular en lo que se refiere al sistema de información, podríamos oficiar directamente al interior, de modo de combinarlo, invitarlo a generar esa mesa de trabajo con las organizaciones como una solicitud propia de la comisión. Porque creo que es un tema que escapa un poco de lo legislativo, es una cuestión llama de gestión propiamente tal, y eso es propio del Ejecutivo. Hay una experiencia en materia de homicidio, donde se integró el mismo problema, PDI, Carabinero, cada uno tenía su estadística distinta y se logró integrar la información. Creo que ahí hay una experiencia exitosa y es interior el llamado hoy a poder hacer eso. Podríamos oficiarlo como comisión, solicitar que se genere esa mesa de trabajo en conjunta con estas organizaciones interior y eventualmente algunos representantes de la comisión si es necesario, pero creo que es algo propio de la gestión, no escapa a lo legislativo. El Ministerio del Interior, para que se conforme una mesa técnica con algunos de los integrantes de la mesa técnica Sí. del tema de los incendios. ¿Sí? Sí. Para el sistema de información. Sí, por el sistema de información. ¿Ah? ¿Pero a qué? ¿Usted dijo el Ejecutivo? ¿A quién? Ya. Entonces, un oficio con los dos temas. No, es que adherir. ¿Me pueden precisar bien adherir? En el fondo, debe debe oficiarse que formalmente en Chile se celebre el Día de la Prevención de Incendios, tal como existe el Día del Niño, el día cualquiera, que sea un día más en el calendario del país. Eso. Perfecto. Eso lo podríamos presentar como proyecto. Sí, un proyecto de ley. Ya. Entonces vamos a Pero realizar vamos el igual. oficio, primero el oficio, De acuerdo. y vamos a tratar de generar un proyecto de ley destinado a que se quede el Día de la Prevención de incendios. El 8 de octubre. Está en el... 8 de octubre. Sí, pues. No estaba atento. No estaba atento. Yo estoy atento. ¿Podríamos tener una foto? Sí, por supuesto. Pero terminemos primero la sesión. Por supuesto. Para la próxima sesión es el tema. Tenemos la elección, la próxima sesión del 7 de enero. El primer punto va a ser la elección del nuevo presidente o presidenta. Y habíamos escuchado también comenzar la votación de, bueno, pero es que ahora van a ser las 3 mociones refundidas, entonces quizás prorrogar un poquito y ustedes pueden trabajar en una indicación sustitutiva, si les parece. Entonces, ya, sería el único tema entonces. Es cierto, podríamos insistir con el tema que está pendiente de los seguros. Hicimos recién un oficio, hace un par de semanas. 2 semanas. Tiene que ser una gestión más como política. ¿Qué más podríamos ver la próxima? Ya. ¿Ya? ¿Habiéndose cumplido? Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta sería.